Durante años nos han contado que el Golf fue el automóvil que reemplazó al Bocho, pero la realidad es mucho más interesante, porque antes del Golf, antes del Caribe y mucho antes de que el Gol se convirtiera en un fenómeno de ventas, Volkswagen ya había intentado resolver un problema enorme: cómo modernizar al Bocho sin dejar de ser un Bocho. Parece una pregunta sencilla, pero para Volkswagen era una auténtica pesadilla. A principios de los años 70, millones de personas seguían comprando Fuscas, escarabajos y bochos en todo el mundo. El automóvil seguía siendo rentable, seguía siendo confiable, seguía siendo querido, pero también estaba envejeciendo. Su diseño tenía raíces en los años 30, su concepto técnico pertenecía a otra época, y mientras el resto de la industria avanzaba hacia automóviles más modernos, Volkswagen corría el riesgo de quedarse atrapada en el pasado. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia de Volkswagen en América Latina, porque la solución no llegó desde Alemania, llegó desde Brasil y se llamó Volkswagen Brasilia. Una historia llena de ingenieros rebeldes, competencia feroz, decisiones arriesgadas y un automóvil que terminó convirtiéndose en uno de los Volkswagen más exitosos jamás producidos fuera de Alemania. Pero vamos por pasos. A finales de los años 60, Volkswagen dominaba el mercado brasileño. El Fusca era prácticamente el rey absoluto de las calles. Era resistente, era económico y podía sobrevivir a caminos donde otros automóviles simplemente se rendían. Pero Volkswagen veía venir una tormenta. Las familias crecían, las ciudades crecían, los viajes por carretera eran cada vez más frecuentes. Y los compradores comenzaban a pedir algo que el Fusca ya no podía ofrecer con facilidad: más espacio, más comodidad, más practicidad. El problema era que Volkswagen no podía simplemente eliminar al Fusca. La gente confiaba demasiado en él. De hecho, para millones de conductores, el motor Boxer enfriado por aire era casi sinónimo de Volkswagen. Abandonarlo de golpe habría sido un riesgo enorme, así que la marca tomó una decisión mucho más inteligente: no reemplazar al Fusca, evolucionarlo. Pero había otro problema, y era mucho más urgente. General Motors preparaba la llegada del Chevette, Ford seguía creciendo, Fiat comenzaba a ganar terreno, y todos esos fabricantes tenían algo que Volkswagen todavía no tenía: automóviles modernos. Mientras Volkswagen seguía dependiendo de una plataforma diseñada décadas atrás, sus competidores ya trabajaban con conceptos más recientes. Si Volkswagen no reaccionaba rápido, corría el riesgo de perder el liderazgo, y entonces apareció un hombre clave en esta historia: Rudolf Liding. Rudolf Liding era el presidente de Volkswagen do Brasil, pero no era un ejecutivo cualquiera. Era un hombre convencido de que Brasil podía hacer mucho más que ensamblar automóviles diseñados en Alemania. Según cuentan varias historias de la época, Liding llegó al departamento de diseño con una idea muy clara. Tomó un dibujo del Fusca y comenzó a modificarlo. Quería más espacio, quería mejor visibilidad, quería una carrocería moderna, quería un Volkswagen familiar para la nueva década. Cuando los diseñadores vieron el boceto inicial, algunos pensaron que parecía más una pequeña camioneta que un automóvil. Pero precisamente ahí estaba la genialidad. Liding estaba imaginando algo completamente diferente: un Volkswagen pensado para las familias latinoamericanas. El proyecto recibió el nombre interno de Tipo 321, y desde el principio quedó claro que no sería un simple rediseño del Fusca. Volkswagen intentó utilizar la plataforma del Bocho, pero rápidamente descubrieron que era demasiado estrecha para cumplir los objetivos del proyecto. Así que los ingenieros comenzaron a combinar diferentes elementos ya existentes dentro del catálogo Volkswagen. El resultado fue un automóvil completamente nuevo, y lo más sorprendente es que fue desarrollado prácticamente desde cero en Brasil, algo extraordinario para la época. Hoy puede parecer normal, pero en los años 70 que una filial latinoamericana diseñara uno de los modelos más importantes de Volkswagen era algo impensable. Cuando el diseño definitivo estuvo listo, el contraste con el Fusca era enorme. Donde el Bocho tenía curvas, el Brasilia tenía líneas rectas. Donde el Bocho tenía ventanas pequeñas, el Brasilia parecía casi una pecera sobre ruedas. Donde el Bocho sacrificaba espacio interior, el Brasilia aprovechaba cada centímetro disponible. Y sin embargo, debajo de aquella carrocería moderna seguía viviendo el alma del Fusca. Motor Boxer, 4 cilindros, enfriado por aire, montado en la parte trasera. Volkswagen había logrado algo que parecía imposible: construir un automóvil completamente diferente sin traicionar sus raíces.
Cuando Volkswagen presentó oficialmente el Brasilia en junio de 1973, la reacción fue inmediata. Su nombre rendía homenaje a la capital brasileña, una ciudad que representaba modernidad, crecimiento y futuro, exactamente lo que Volkswagen quería transmitir. Y el público respondió, porque el Brasilia resolvía muchos de los problemas que las familias encontraban en el Fusca. Tenía mejor acceso, más espacio para equipaje, mayor comodidad y una visibilidad espectacular gracias a sus enormes superficies acristaladas. Era exactamente lo que muchos clientes llevaban años esperando. Lo que ocurrió después tomó por sorpresa incluso a Volkswagen. Las ventas comenzaron a crecer rápidamente y siguieron creciendo y siguieron creciendo. En pocos años, el Brasilia se convirtió en uno de los automóviles más importantes de Brasil. Su mejor año llegaría en 1978, cuando Volkswagen fabricó cerca de 158,000 unidades. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a producir más de 430 automóviles por día, todos los días, durante todo un año. El Brasilia dejó de ser una apuesta, ahora era un fenómeno. Y entonces llegó a México. Para los aficionados mexicanos, esta parte de la historia es especialmente importante, porque el Brasilia no fue solamente un automóvil importado, también fue producido en Puebla, y rápidamente encontró su lugar dentro de la gama Volkswagen. Era una alternativa más moderna al bocho, pero todavía conservaba la mecánica que los mexicanos conocían perfectamente. Más de 70,000 unidades fueron producidas en México, y aunque compartían gran parte de su ADN con los ejemplares brasileños, existían diferencias. De hecho, para un aficionado experimentado resulta relativamente sencillo distinguirlos. Las defensas son probablemente la diferencia más evidente. Los Brasilia mexicanos utilizaban defensas específicas que cumplían con los requisitos y preferencias del mercado nacional. También existían diferencias en algunos acabados, equipamiento y detalles exteriores dependiendo del año de producción. Hoy esos detalles ayudan a los coleccionistas a identificar fácilmente un Brasilia mexicano. Pero más allá de esos cambios visuales, lo verdaderamente interesante era el lugar que ocupó dentro de la gama Volkswagen de México. Porque aquí el Brasilia vivía en una situación muy particular. Por un lado estaba el Bocho, un automóvil prácticamente intocable, una auténtica institución nacional, y por el otro comenzaba a aparecer una nueva generación de Volkswagen representada por el Caribe. El Brasilia quedó justo en medio de ambos mundos. Era más moderno que el Bocho, pero todavía conservaba toda la mecánica enfriada por aire que los mexicanos conocían perfectamente. Era como una evolución natural para quienes querían dar el siguiente paso sin abandonar la fórmula Volkswagen tradicional. Y durante varios años cumplió exactamente esa función. Más de 72,000 unidades fueron producidas en Puebla, una cifra considerable para un modelo que muchas veces queda olvidado cuando se habla de la historia de Volkswagen de México. Lo más interesante es que mientras en Europa Volkswagen avanzaba rápidamente hacia el Golf y la tracción delantera, en México todavía existía una fuerte demanda por los vehículos enfriados por aire. Por eso el Brasilia logró mantenerse vigente durante buena parte de la década. Sin embargo, el tiempo comenzaba a agotarse. El Caribe ganaba terreno, las preferencias del mercado estaban cambiando, y Volkswagen sabía que el futuro ya no estaba detrás del eje trasero. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Por ejemplo, ¿sabías que el Brasilia fue uno de los primeros Volkswagen desarrollados prácticamente fuera de Alemania? ¿Sabías que llegó a fabricarse en Nigeria bajo el nombre Volkswagen Igala? ¿Sabías que durante algunos años representó una parte enorme de la producción total de Volkswagen do Brasil? ¿Y sabías que muchos historiadores consideran al Brasilia el verdadero puente entre el Fusca y el Gol? Porque aunque normalmente se habla del Gol como el gran sucesor de Volkswagen en Brasil, fue el Brasilia quien comenzó la transición hacia una nueva generación de automóviles familiares. Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los automóviles exitosos. A finales de los años 70, Volkswagen sabía que el futuro estaba cambiando. Motores delanteros, tracción delantera, refrigeración líquida, mayor eficiencia, mayor seguridad, mayor espacio. El Brasilia había llevado la fórmula clásica Volkswagen hasta sus límites. Ya no quedaba mucho más por evolucionar. Y entonces apareció el Gol, un automóvil que representaba el futuro. Durante algunos años ambos modelos convivieron, pero el destino del Brasilia estaba escrito, no porque fuera un fracaso, todo lo contrario, porque había cumplido perfectamente su misión. La producción terminó en 1982,
Para entonces, más de 1 millón de unidades habían salido de las líneas de ensamblaje, un logro extraordinario para un automóvil concebido originalmente para un mercado regional. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. La verdadera importancia del Brasilia va mucho más allá, porque este automóvil llegó en el momento exacto, cuando millones de familias necesitaban algo más que un bocho, pero todavía no estaban listas para abandonarlo. El Brasilia fue ese puente, el eslabón perdido entre dos épocas, entre el Volkswagen clásico y el Volkswagen moderno. Nunca fue el más rápido, nunca fue el más sofisticado y probablemente nunca será el Volkswagen más famoso, pero logró algo que muy pocos automóviles pueden presumir. Acompañó a toda una generación en una época de cambio. Fue el automóvil de las vacaciones, de los viajes familiares, de las aventuras de fin de semana, de los recuerdos que permanecen durante toda una vida. Y por eso, más de 50 años después de su nacimiento, sigue despertando tanta nostalgia. Porque el Brasilia no fue simplemente otro Volkswagen, fue la prueba de que América Latina podía crear sus propios íconos automotrices. Y quizá esa sea la razón por la que todavía hoy, cuando uno aparece en la calle, sigue llamando la atención. No estamos viendo solamente un automóvil, estamos viendo uno de los capítulos más fascinantes en la historia de Volkswagen.